Sí. Entonces, ¿dónde está? Tengo, a ver, 4 respuestas en el pretest y hay 14 es la nota promedio, aunque la mayoría ha contestado bien. Vale, chicos, entonces vamos a comenzar. Son preguntas nuevas que he hecho en base a las preguntas que han venido, porque las preguntas que han venido en los exámenes las vamos a hacer al final cuando repasemos. Entonces, listo. Mm, 2 patologías que son absceso hepático y quiste hidatídico. Las 2 preguntan, ya no se vayan al examen sin conocer estas 2 patologías. Aunque, si quieren, habiendo visto varios exámenes, lo que más preguntan es patología biliar, ¿ya? Patología biliar y también tumores periampulares junto con colangiocarcinomas. Todos entran en diagnóstico colangiocarcinoma, en diagnóstico diferencial de ictericia, síndrome ictérico efectivo. Por eso es que tienen que conocer, ¿ya? Listo, entonces vamos a comenzar. El hígado, como tal, quiero que recuerden para toda su vida que el hígado recibe a través de la vena porta, que es este que voy a pintar de azul, recibe a través de la vena porta toda la sangre que desechan, voy a pintarlo en negro, toda la sangre que desechan, si se dan cuenta, el colon, el intestino delgado, el páncreas, el vaso, el estómago, em, todo el colon. O sea, en resumidas cuentas, la vesícula también a través de su vena cística. En resumidas cuentas, no les voy a marear con nombres, pero lo que quiero que recuerden es que recibe circulación del sistema digestivo, ¿ok? Entonces, por esa razón es que cualquier infección que haya en páncreas, que haya en vaso, un absceso, una infección del estómago, bacterias del colon, todo puede llegar y llega, generalmente una mínima cantidad llega al hígado. Por esta razón es que el hígado tiene un sistema especializado de defensa, que es a través de las células de Kupffer, que son macrófagos, que están justo en los capilares, que llamamos sinusoides, que básicamente estos sinusoides son los que reciben esa sangre del sistema portal, así se llama, sistema portal. Ya son células especializadas. Por eso es que en el hígado, pues tampoco es que siempre tengamos infecciones, ¿no? Porque tenemos un sistema de defensa. Habiéndoles dicho esto, entonces cualquier infección al tubo digestivo puede llegar a través de la vía portal, esa es la vía por la que llega al hígado. Pregunta de examen, ¿ya? Para que entiendan por qué. Si les preguntaran, bueno, eso pudo haberse una pregunta en el primer segmento, pero si se acuerdan, yo les dije que ya les había comentado eso, pero si se quieren poner un poco más exquisitos, el recto inferior no drena al hígado, sino drena a la vena cava inferior y esta sí es hacia la aurícula derecha y al sistema en general, ¿no? A la circulación sistémica. Es la única parte del sistema digestivo que no drena como tal, pues al hígado. ¿Listo? Bueno, entonces, esto de aquí que les voy a mostrar sobre la segmentación eh, las puede ayudar para algunas preguntas que han venido que son de nivel más avanzado y que no sé si tienen al momento. Eh, Hay un examen en el que pues han puesto una imagen y les han dicho en qué localización del segmento se encuentra la lesión. Entonces, tal vez y les venga una pregunta similar, por eso es que les voy a explicar cómo lo recuerdo yo. Para que ustedes sepan, el hígado se divide en 8 segmentos. ¿Ya? 8 segmentos, listo. Ahora, si dividimos, tenemos unos segmentos, mejor dicho, que son convexos, en la parte convexa, que son que están en la parte de arriba del hígado, son posteriores y los que están mirando hacia la cavidad abdominal, mejor dicho, son anteriores. ¿Ya? Es- Entonces, esta imagen no nos ayuda mucho, vamos aquí. El hígado está de una manera echada. Cuando uno echa al paciente, estos de aquí se ven más, o sea, se ven anteriores. ¿Ya? Para hacerlo mejor. Y estos son posteriores. Hablemos de posterior y anterior primero, después metemos otro. Entonces los de arriba, yo me confundo con los de arriba, no, los que están mm, por debajo del diafragma son posteriores y los que miran a la cavidad abdominal son anteriores. Así no. Listo. Ahora, ya habiéndoles dicho esto, entonces, ¿cuáles son esos segmentos? Entonces, una manera de que ustedes puedan saber cuáles son esos segmentos es poner su puño así. Es una manera para que recuerden, porque a mí me parece difícil recordarlo y es una manera, ¿no? Entonces, ustedes agarran su manito
y colocan su mano, la derecha sobre todo, para que puedan localizar los segmentos, y la derecha y lo ponen, ¿no?, en su abdomen, de la misma manera en la que estaría el hígado. Entonces, los segmentos anteriores son los que vendrían a ser mis deditos, y comenzamos de izquierda a derecha con el 3. Sería 3, 4, 5 y 6. Entonces, si les preguntaran cuál es un segmento anterior, serían 3, 4B, 5 y 6. ¿Ok? Y si nos vamos por arriba, sería 2, o sea, segmentos posteriores realmente. ¿Cómo estaría tu mano, no? Sería posteriores. Entonces sería 2, 4A, 7 y 8. En realidad, si lo quieren aprender de memoria, sería 2 vas de posterior a anterior. 2, diré, sí, 2 bajas 3, 4B, 5, 6 y te vas a posterior 7 y 8, o sea, da la vuelta, ¿no? Y el que queda sería 4A, que sería el tercer dedo de la mano. Tercer dedo, pero al posterior. Listo. Entonces es una manera de que ustedes recuerden. La verdad, eh, la imagen que les han puesto no es muy clara. A mí me parece que no es el segmento que ponen, pero bueno, ahora vamos a ver si. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí van a hacer una corrección porque yo lo pongo porque tal vez se pueden rotar y yo quiero decir en la clase donde hay que corregir las cosas, ¿ya? Entonces, la corrección es la siguiente. Los segmentos de difícil acceso que les dije, al menos en la ecografía, que es el examen de elección inicial, son los posteriores o también llamados inferiores. Y los de fácil acceso son los anteriores o superiores. Entonces, ahora sí pueden tener el nombre completo. Son anterior superior, lo pueden llamar así también, antero superior, o pueden llamarlo póstero inferior. ¿Ok? Esos son los nombres reales. ¿Cuáles son? Si ustedes memorizan lo de la manito y se saben los segmentos, ya no tienen caso que lo memoricen como tal. Ustedes ven su mano y ya saben qué segmento es, ¿no? Por ejemplo, los segmentos de fácil acceso serían los que son anteriores, es decir, 3, 4B, 5 y 6. Entonces, aquí está bien, ¿no? 3, 4B, 5 y 6. Aquí la corrección es que no es 7, es 6, ¿ya? Corrijan en su PPT. Listo. 3, 4B, 5 y 6. Listo. ¿Qué más? Ay, ya lo puse. ¿Qué más? Entonces, los segmentos posteriores serían los que serían en los nudillos de la mano y serían 2, 4B, 7, 8. Y ahí está, 2, 4A, 7 y 8. 4A es posterior y 4B es anterior, ¿ya? Yo me acuerdo así como anterior y posterior es más fácil que decir antero superior o posterior inferior, porque es más difícil. Ya con la práctica uno va memorizando mejor. Entonces, ¿la idea para qué es esto? Para que ustedes se den cuenta cómo van a estar distribuidos en la tomografía, que parece que le tomé una imagen, espero que no. Pero bueno, de todos los segmentos que yo les he hablado, hay uno que no les he mencionado, que es el 1, que es este aquí que está azulito y que es el segmento caudado o cuadrado que le dicen, ¿no? Ese ahí no es anterior también, pero en la tomografía lo vamos a encontrar, por ejemplo, alrededor de la vena porta. Eso de azulito que ustedes ven es la vena porta. Entonces, si ustedes ven que la parte del hígado que está alrededor de la vena porta, ese es el segmento 1 en una tomografía. ¿Ok? Perfecto. Ahora, los segmentos hepáticos se establecen en relación la, em, de esto que estamos viendo aquí, que es la vena porta, que se ve, lo voy a bordear. Esto es la vena porta. ¿Ok? La vena porta como tal nos va a indicar si estamos en los segmentos posteriores o anteriores. Entonces, si uno ve la porta en la tomografía, si tú observas la porta en la tomografía, estás en el segmento anterior. ¿Ok? Todo lo que está alrededor de él, de esa vena porta, es segmentos anteriores. Entonces, en la tomografía, si lo queremos delimitar, ustedes saben que de izquierda a derecha, los segmentos anteriores son 3, 4B, 5 y 6. Y tal cual van a estar en la tomografía. De izquierda a derecha, 3, 4B, 5 y 6. ¿Perfecto?
Listo. Entonces, si les ponen una lesión, que a la pregunta que hicieron, que está para mí en la imagen, se observa más o menos aquí, así. Entonces, la respuesta dice que es 6, pero yo veo que puede ser 5 o 4B, no 6. Pero bueno, entonces esa es la idea. Luego, cuando ya uno no ve la vena porta, entonces estás en los segmentos posteriores. Y de la misma manera, si ustedes se memorizan esto de la manito, ya saben que esto es 2, esto es 4A, 7, 7 y 8. Pero si lo quieren aprender en orden, sería 2, 4A, 7, 8. 8, 7. 8, 7. Ajá. Y igual. Entonces, de izquierda a derecha es 2, 4A, 8 y 7. Y así pueden saber en qué segmento está una lesión. ¿Listo? Bien, entonces ahora ya habiéndoles dicho esto, que hemos demorado un poco, vamos a hablar sobre los abscesos hepáticos. Quiero recalcarles nuevamente que cuando ustedes vean un clipcito en las PPTs es porque es algo que es importante, que lo han tomado, que les puede venir, ¿ya? O que es importante o que yo he visto que ya ha venido y lo tienen que saber. Entonces, vías de infección, acá póngale un clipcito, porque viene una que otra pregunta y es muy fácil, muy sencilla. Entonces, para que, ¿qué es un absceso? Ustedes saben que un absceso es una colección de pus que tiene una cápsula fibrosa. En general, eso es para todo órgano, tiene una cápsula. Una colección de pus que tiene cápsula fibrosa, es decir, que tiene un epitelio que la recubre, ¿verdad? Listo, este es en el hígado. Entonces, hablemos de las causas de por qué se produce una infección encapsulada del hígado. La primera causa de que se halle un absceso en el hígado es la vía biliar. Es uno de los mecanismos de infección. Dicho sea de paso, la vía biliar es la principal causa. Entonces, tienen que conocer cuáles son esos ejemplos que te pueden dar una vía de infección a través de la vía biliar. Entonces, el mecanismo esencialmente es el siguiente. Lo que sucede es que en las vías biliares, por alguna razón que ustedes ya hemos visto en vías biliares cuando vimos la clase, por alguna razón, ejemplo, un cálculo, ejemplo, un tumor, obstruye la vía biliar. Un parásito también puede ser, obstruye la vía biliar. ¿Y qué va a suceder? Que va a haber éstasis de la bilis, va a haber presión intraluminal biliar alta y por lo tanto se va a colonizar de bacterias. Al colonizarse de bacterias, nos va a producir lo que ya hemos visto, que sería una colangitis de la vía biliar. Esta colangitis, por un mecanismo de que está estancada la bilis, va a haber un reflujo hacia las vías biliares superiores, supongamos, digámoslo de algunas maneras. Ejemplo, el conducto hepático, tanto derecho, izquierdo e intrahepático, ¿no? Listo, entonces, ¿cuál es la vía? Entonces, una colangitis que puede causarse por diversas formas, ascendente. Entonces, la vía de infección a través de la vía biliar es una vía ascendente. Tal vez no te pongan vía biliar, sino solo ascendente. Eso quiere decir que es por un mecanismo de ascenso, porque va a haber un reflujo de la bilis que está infectada o sí, de la bilis que está infectada, de la pus también que hay, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuáles son esos ejemplos que te pueden poner en el caso clínico? Un tumor, un colangiocarcinoma, un tumor de la vía biliar que genera obstrucción, te genera colangitis y el mecanismo por el cual produce una obsesión hepático es la vía biliar. Perfecto. Eso es uno. Segundo, la primera causa de obstrucción de la vía biliar, los líquidos. Entonces, eso es a la cabeza o cálculos, ¿no? Ustedes ya saben. Entonces, te puede poner todo un caso clínico de un paciente que tiene coledocolitiasis y además te habla de ictericia, fiebre y dolor hipocondrio derecho, y tú ya sabes que además ha hecho una colangitis, y además te dice que en la ecografía vieron que hay un absceso hepático. ¿Cuál es el mecanismo por el que se produjo? Por vía ascendente. ¿Ok? Bien, listo. La segunda causa más frecuente es la vía criptogénica, es decir, la que no tiene un foco conocido. ¿Ok? No se desconoce por el mecanismo por el que se produce un absceso. ¿Ok? La segunda vía más frecuente. La tercera vía que deben conocer y dominar es la vía portal, porque es pregunta de examen. Entonces, ¿cuál es la vía portal? Es lo siguiente. Toda infección del tracto digestivo, o sea, todo órgano que drena la vena porta, va a llegar al hígado. Y como ya les mostré al inicio, drena el vaso, drena el páncreas, drena el estómago, drena intestino delgado, intestino grueso, recto superior y recto medio. Entonces, cualquier infección de ahí te puede drenar en la vía, en la vena porta y de la vena porta al hígado. Entonces,
Ejemplos, una apendicitis, que te pueden poner el caso clínico, todo el cuadro de apendicitis y al final te dicen que formó abscesos, como cuál es la vía de infección de- del hígado, vía portal. La diverticulitis, vía portal. Pancreatitis infecciosa, vía portal. Colitis ulcerativa, vía portal. Y así con todas las enfermedades infecciosas e inflamatorias que tengan tanto en todo el tracto digestivo. ¿Ok? Perfecto. Bien, listo. Ahora, otra vía es la arteria hepática derecha. La arteria hepática derecha, como es una arteria, está a través de la circulación sistémica. Ejemplo, todo órgano distante que genere una bacteremia sistémica, o sea, cuando la bacteria está en sangre, a través de la vena de la arteria hepática derecha puede llegar al hígado e infectarlo y producir el absceso. Ejemplo, una endocarditis infecciosa, una infección en el corazón, puede generarte una infección en el hígado, pero a través de una vía sistémica, que sería a través de la arteria hepática derecha. Tal vez no te pongan arteria hepática derecha, pero es una infección a través de una circulación sistémica. ¿Ok? Una infección pulmonar también, las vías urinarias o de las articulaciones y huesos. Ya, de la piel puede ser incluso. ¿Ya? Listo. La vía contigua, que es con lo que algunos se confunden, son abscesos que ocurren en el hígado por algún órgano vecino. Ejemplo, órganos vecinos del hígado. em, la vesícula biliar. La vesícula me puede dar, ¿qué cosa? Una colecistitis aguda y de la colecistitis contaminar al hígado. Ejemplo. Y todo tiene que ver con vesícula. El empiema vesicular, se lo mencioné brevemente en la clase anterior, pero el empiema vesicular es básicamente una colección de pus en la vesícula. ¿Ok? El estómago también está en contacto o en cercanía con el hígado. Entonces también puede ocasionar una infección en el hígado. Por ejemplo, las úlceras pépticas perforadas que puedan infectarse y también infectar al hígado. ¿Ok? Listo. Y lo último, la última causa es la vía traumática. Esta es realmente es porque el hígado sufre un trauma, ya sea penetrante o contuso, en el que pues se forma un hematoma que al final va a ser un medio de cultivo para las bacterias, ¿ya? Pero es la menos frecuente, como verán, es la causa menos frecuente y esto, listo. Habiéndoles dicho eso, entonces vamos con la etiología. Los, eh, los, ¿cómo se llama? Los abscesos hepáticos se dividen en dos grupos de acuerdo a su etiología. O pueden ser piógenos, o pueden ser amerianos. ¿Ok? ¿Cuál es el más frecuente? Lo más frecuente es que sean piógenos. Piógenos. ¿Ok? Y son producidas generalmente por muchas bacterias. O sea, las bacterias que están dentro de ese absceso son polimicrobianos. O sea, muchas bacterias. El origen es polimicrobiano. Entre ellos puede estar a la cabeza E. coli, que es la bacteria más frecuente en todo lo que tiene que ver tracto, sistema digestivo. ¿Ok? E. coli a la cabeza, acuérdense, E. coli a la cabeza. Y son gran, obviamente, E. coli es una bacteria gram negativa anaerobia, pero es facultativa, o sea que puede cambiar de un estado anaeróbico a aeróbico. Por eso es que se encuentra en el intestino, pero tranquilamente crece en un órgano que no tiene aire. ¿Ok? Bien. Listo. Y también podemos encontrar bacteroides, diré, gram negativos anaeróbicos estrictos, como bacteroides fragiles. En general son muchas bacterias, ¿ya? Listo. Los piógenos, los abscesos piógenos son más frecuentes en los adultos mayores, ¿ok? Esa es la diferencia con los bacterianos, que son más bien de los jóvenes. Y la presentación generalmente de los abscesos piógenos es que son múltiples, o sea, no se encuentran muchos abscesos en el hígado, ¿ok? Listo. Los amerianos son producidos por el protozoario entamoeba histolítica en jóvenes y hombres, y el absceso generalmente que vamos a ver en la ecografía es solo uno, está solitario. Entonces, cuando uno observa en una ecografía solo un absceso y es joven, hay que pensar en que es de origen amibiano. ¿Listo? Perfecto. Eh, en cuanto a los epidemiología, ¿dónde es más frecuente que se afecte el hígado en cuanto al absceso? En el lóbulo derecho, lo que es más frecuente encontrar en el lóbulo derecho. Eh, Generalmente es más común en los varones y no son de los jóvenes esos abscesos, realmente son de entre los 50 y 70 años porque la mayoría son de origen piógeno. Y como son de origen piógeno, son más frecuentes en adultos mayores. ¿Ya? Listo. Factores de riesgo.
para que lo repase, la edad avanzada, diabetes, que hayan tenido cuadros de inmunosupresión, neoplasias, etilismo crónico, etc. Eso no es ahora como súper relevante. La clínica de un absceso realmente es muy inespecífica, de hecho, esto hace que sea difícil el diagnóstico. Algunos pacientes cursan con una clínica que es poco sintomática, otros que sí, pero en general el síntoma, el, sí, el signo, no, síntoma más constante en todas las revisiones bibliográficas que leí es la fiebre. La fiebre en todos los estudios aleatorizados, en los que hacen aleatorizados, no, diré los estudios, se me fue el nombre, en donde hacen una metaanálisis, ven que lo más frecuente son la fiebre. Ya, siempre, generalmente, lo que más se presenta es fiebre, pero puede haber hepatomegalia, puede haber pérdida de peso, puede haber ictericia, ¿no? Pero no anorexia, pero generalmente lo más constante es la fiebre, aunque en la clínica es muy específica, ¿no? Listo. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico también, el laboratorio, al menos en cuanto al laboratorio, también es inespecífico. Puede estar elevadas las transaminasas, las fosfatas alcalinas, las bilirrubinas, pero levemente, ¿ok? No tanto como les había comentado, la fosfatasa alcalina, la, T- la GGT, que es la gamma glutamiltranseptidasa, y las bilirrubinas, sobre todo la directa. Estos tres son más de un patrón colistático. Entonces, esto, aprovecho para decirles, como les dije en la clase pasada, esto es un clásico ejemplo de un patrón colestático, con pregunta de examen. Y esto se altera, obviamente, cuando hay obstrucción de la viabilidad. En este caso no hay eso, ¿no? En un absceso hepático no hay eso, a menos que esté comprimiendo ligeramente o la localización del absceso puede comprimir algún ejemplo, el conducto hepático derecho, izquierdo, ¿no? Pero tampoco es que se eleven mucho, ¿ok? Entonces, por eso la clínica es en específica. ¿Se puede hacer cultivo? Sí, es lo ideal, pero si no tuvieras el cultivo, o sea, el cultivo no debe retrasar que tú comiences con el tratamiento, ¿ok? Esa es la idea. Lo puedes hacer por el cultivo por función, aguja, función por, función aspiración por aguja fina, así se llama. Función aspiración por aguja fina, guiada por eco o radiografía, cualquiera de los dos. Y ya. Ahora, ¿cuál es el estudio de elección, el gold estándar? Más que gold estándar, el estudio de elección, ¿ya? Porque el gold estándar sería un ataque, realmente. Pero el estudio de elección, porque no es costoso, está disponible, es la ecografía y se ve muy bien, ¿ok? Entonces, es la ecografía. Ahora, lo que pasa es que en la ecografía, como les digo, los segmentos anteriores son de difícil observación. Por lo tanto, la TAC te ofrece observación de segmentos posteriores, que ya hemos dicho cuáles son. E incluso detecta abscesos muy, muy pequeñitos, como de 0,5 milímetros. ¿Ok? Ahora, algunos pacientes desarrollan generalmente los abscesos a medianos por compresión debajo del diafragma pueden llegar a ser derrames pleurales, atelectasias, neumonía. ¿Ok? Entonces, eso va a hacer que, por ejemplo, si hay un derrame pleural, pueda haber una elevación del diafragma, sobre todo en el caso de una atelectasia. Entonces, la radiografía de abdomen, no, sí, la radiografía de abdomen te puede mostrar un signo indirecto, pero no es diagnóstico. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? La ecografía, como les dije, en su teoría mencionan que una ecografía es muy buena porque incluso ayuda a poder saber si el absceso es mediano o piógeno. Más que es inferir o sospechar, mejor dicho, sospechar, por la característica del absceso en ecografía. Entonces, un absceso mediano que, como les dije, se presenta solitariamente, es único, y si tú lo ves homogéneo, como se ve en la imagen, esto quiere decir que es un absceso mediano, lo más probable. Y el absceso piógeno se presenta de forma múltiple y a veces es septado. Tiene muchos septos. Perfecto. Listo. Entonces, ahora veamos el tratamiento. El tratamiento es el siguiente. Realmente no existen recomendaciones internacionales de sociedades que nos digan cuál es el tratamiento de un absceso hepático, pero tenemos dos cosas que sí son importantes, o al menos es lo que escribe la literatura. La piedra angular del tratamiento es el drenaje, ¿ok? Pero se puede acompañar con antibióticos. Entonces, ten en cuenta de que el tratamiento son dos cosas, antibióticos y drenaje. No es solo antibióticos, y su doctor lo menciona. Antes antes y hasta el día de hoy, algunos doctores todavía en cualquier absceso dan antibióticos y esperan que se solucione. Pero hoy en día
las en UpToDate, por ejemplo, dice que sí o sí hay que drenar, ¿ok? Y aquí copié algo literal que dice su doctor, es, los antibióticos son importantes, pero no esenciales. Debe realizarse el drenaje, ¿ok? Listo. Entonces, la antibioticoterapia es parenteral, es intravenosa, pero de forma empírica, lo que quiere decir que yo no necesito el cultivo para saber a qué medicamento le voy a dar. Si sabemos que probablemente el absceso es piógeno porque tiene muchos abscesos y se ven heterogéneos, septados en la ecografía, lo más probable es que sea un piógeno, ¿verdad? Y hay que darle antibióticos para muchas bacterias, o sea, para cubrir la mayor cantidad de bacterias porque es polimicrobiano. Entonces, ¿cuáles voy a cubrir? Específicamente los de la flora gastrointestinal. Ejemplo, todos los que ven aquí. No necesitan aprendérselo, pero obviamente eso va a depender de lo que de la bacteria que tú estés sospechando, ¿no? Ejemplo, si sospechas de Bacteroides fragilis, el metronidazol es por excelencia, es lo que se le recomienda al paciente. Ahora, evaluación de la terapia empírica se debe hacer generalmente al tercer día. Si al tercer día ya está el cultivo, reevalúas con cultivo. ¿Verdad? Eh, Listo. O sea, la reevaluación tiene que hacerse con cultivo. Si no mejoró clínicamente y en el cultivo sale que lo que estás dando es fármacos, no es sensible en la bacteria, cambies de régimen antibiótico. Y la antibiótico-terapia es hasta por 6 meses a veces. ¿Ya? Listo. El drenaje oportuno puede ser un drenaje que inicialmente coloquen acá. Lo primero es hacer un drenaje percutáneo, es decir, a través de la piel, ¿no? Y con ayuda ecográfica. Eso es decir, lo hace el radiólogo intervencionista, no lo hace el cirujano. Se hace con un catéter, se ingresa al hígado y se hace punción, aspiración con aguja fina. Eso es PAF. Si es que llegara a fracasar, se va a una segunda vía que sería lo quirúrgico, que puede ser por vía abierta o convencional o laparoscopia. ¿Ok? Convencional o abierta es lo mismo. ¿Ya? Listo. Ahora, eh, no se los mencionan, pero realmente como no hay alguna sociedad internacional que diga cuáles son contraindicaciones, indicaciones, realmente, les digo, generalmente, si los abscesos son mayores a 5 centímetros, se hace drenaje percutáneo. ¿Por qué? Porque generalmente los abscesos chiquitos solo les dan antibióticos y ya. Pero si dicen más de 5 centímetros, coloquen drenaje percutáneo, ¿ya? ¿Qué más? Aquí les pongo de preferencia porque actualmente siguen haciendo solo antibiótico-terapia sin drenaje. Por ejemplo, cuando no hay respuesta a antibióticos, recién deciden hacer drenaje. Pero lo ideal es hacer los dos en simultáneo, ¿no? Listo. La vía quirúrgica, obviamente, la voy a utilizar cuando haya fallado la vía percutánea, cuando exactamente los abscesos sean inaccesibles. Eso quiere decir que sean póstero superiores, como les había comentado, ¿no? Póstero superior. Mm, Ya. Cuando haya peritonitis o abscesos muy grandes, ¿no? Se va a preferir la vía quirúrgica. Esto de aquí les han hecho la pregunta, pero no está en su clase, yo no sé por qué, pero bueno, les digo, hay contraindicaciones relativas para drenaje y acá coloquen drenaje percutáneo, ¿ya? Drenaje percutáneo, porque son contraindicaciones para drenaje percutáneo. Y son relativas porque no hay absolutas, o sea, no es porque no hay, no, hay relativas y solo hay relativas porque no hay contraindicaciones absolutas. Es decir, en todo momento se puede hacer drenaje, solo que hay ciertas situaciones que hay que tener más cuidado, que puede ser que digas, no, esperamos un ratito más y luego lo hacemos, ¿no? Entre ellas está, por ejemplo, la citis. Que un paciente tenga citis va a ser más difícil que hagas el drenaje por bien, con ayuda ecográfica, ¿verdad? La coagulopatías también, pero puedes darle tratamiento, controlas la coagulopatía y le puedes hacer drenaje percutáneo. Que el absceso esté próximo a estructuras vitales también es una contraindicación relativa, porque igual puedes hacer el drenaje. Algo más, las localizaciones difíciles son una contraindicación relativa. Como yo les había dicho, las localizaciones difíciles son las posteriores, ¿ok? Son las de difícil acceso. ¿Y cuáles son esas? Son tres, son 4A, 7 y 8. 8 y 7.
¿ya? Entonces, No, la dime. difícil de sexo no sería 2 Ah, en vez de discúlpame, 3. discúlpame, discúlpame. Sí, es 2. Lapsus brutos. Entonces, sí, tienes mucha razón. Entonces, si cualquiera de estas les pone que es una contraindicación relativa, pueden marcar, ¿ya? La pregunta vino así. Les pusieron estas de aquí, así, discobolopatía, proximidad, estructuras vitales, y les pusieron segmento 6. Segmento 6 es una localización fácil, ¿ya? Así que no, sería anterior. Así que no, esa era la respuesta que no iba. Era la que no es una contraindicación, ¿ok? ¿Qué más? Las infecciones sistémicas, si el paciente está chocado, también puedes hacer la ecografía, ¿no? Pero, claro, mejorando la infección. Por eso se dice contraindicaciones relativas, ninguna es absoluta, ¿ok? Bien, siempre igual se va a intentar primero la vía percutánea, a través de la ayuda ecográfica o radiología intervencionista, y después pasamos a lo quirúrgico. Factores de mal pronóstico para terminar, no lo han preguntado, pero si les preguntaran algo que es de mal pronóstico en el laboratorio es la albuminemia. Y esto para cualquier patología realmente, porque la albuminemia o la albúmina es un marcador indirecto del estado nutricional del paciente. ¿Ok? Y eso, un paciente desnutrido, su evolución es torpia. ¿Ok? Listo. Cuando hay malignidad asociada, obviamente, si quitas un absceso va a volverse a formar, porque hay algún neoplasia, ¿verdad? La coagulación intravascular diseminada también, cuando hay abscesos múltiples, bien. Les había dicho que generalmente se afecta solo un lóbulo y es el derecho, pero si se afectan los dos, es afectado, factor de mal pronóstico. Bueno, lo esencial que deben conocer en absceso hepático son las vías de infección. Eso es lo que más preguntan y por esa razón es que he creado más preguntas de esas en el pretest y en el examen que les he dado ahora. Listo. Pasamos a quiste hiatídico. Eso también es un tema bastante preguntado, ¿ya? Siempre viene la clásica misma pregunta. Ya lo deben conocer bien. Entonces, quiste hiatídico hepático es una enfermedad zoonótica. ¿Eso qué quiere decir? Que pues, se transmite de animales y a humanos, ¿no? Que es una enfermedad que los tienen los animales y también nosotros. La etiología es el Echinococcus granulosus, que ya lo sabemos explicar. ¿Listo? El Echinococcus granulosus es la especie de Echinococcus que nos produce una infección, pero no es la única, ¿ya? Mejor dicho, es la única, porque además hay 3 especies más de Echinococcus, pero estas sí no afectan al hombre. Una de ellas es Multiocularis, Vogeli y Oligartrus. Esto no lo han tomado nunca, pero en mis prácticas de rotación preguntaron, ¿cuáles son las otras especies? Entonces, son cositas que siempre los doctores van a preguntar en cirugía, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el Echinococcus? Tienen que saber, a mí me vino en mi examen cuál es el huésped intermediario y cuál es el huésped definitivo y el huésped accidental, vocacional, ¿ya? Entonces, básicamente lo que sucede es que quien desarrolla eh, el Echinococcus grande, o sea, quien tiene el gusano, porque es una tenia como tal, no es un gusano, es una tenia, o sea, decirlo por su nombre real. Quien desarrolla la tenia como tal es, en forma de gusano, no sé qué llamar, es el perrito. Lo forma en sus intestinos. Entonces, como tiene a la mamá va a dar huevitos, ¿no? Entonces, estos huevitos que van a estar en el intestino del perrito van a expulsarse por sus heces, ¿verdad? Entonces, ¿quién se va a contaminar? Se va a contaminar todas, todo lo que se llame, todo lo que consideren ustedes vacuno. O sea, todo aquel, cabras, ovejas, vacas, terneras, todo lo que sean vacuno, todo lo que coman vegetales, hierbas, eso, ¿no? Esta enfermedad realmente es de la sierra de nuestro Perú, no es tanto de la costa, ¿ya? Esa es la idea. Ahora, ¿cómo se infecta? Porque estos huevitos caen en los ríos que hay en la sierra, los ríos, los riachuelos, o también, y esta agua utilizan ¿para qué? Para hacer para para sembrar las hortalizas, la lechuga, todo lo que se siembra también utilizan esta agua. E inclusive
estos huevitos también pueden caer, ¿no? En donde se siembra y el vacuno come de eso. Y al final, ¿qué pasa? Que el vacuno se come a los huevitos embrionados, porque cuando caen al medio ambiente, embrionan. Ahí es como que comienza su crecimiento. Entonces se lo comen así. Y esto vienen a ser los huésped intermediarios, todos los vacunos, todos los vacunos, los herbívoros. El otro nombre que lo pueden utilizar son herbívoros, ¿no? Herbívoros, ¿ya? Entonces, aquí en estos herbívoros, ¿qué va a pasar con los huevitos? Los huevitos se van a hacer un quiste en el hígado, o en todos y en varios lugares del cuerpo, del organismo del herbívoro, ¿ya? Pero imagínense que lo va a hacer en el hígado. Y aquí van a hacer sus quistes. Igual que el humano, sí, igual que nosotros. De la misma forma, van a hacer su quiste y este quiste, ¿cómo llega de nuevo al perrito? Porque obviamente las personas de la sierra, cuando matan a su vaquita y la abren, se dan cuenta que en el hígado hay un quiste. Y ese quiste y ese hígado ya no les sirve. Entonces, ¿qué hace? Lo botan y se lo dan de comer a los perros generalmente, ¿no? O lo botan a la basura, pero viene el zorrito, viene el perrito y al final termina comiendo ese quiste con todo que tiene dentro. Y así es como el perrito termina desarrollando la forma adulta que sería el echinococo. Ahora, de todo lo que les he dicho, ¿en dónde ingresa el humano? De manera incidental. Les había mencionado que el agua se contamina por las heces, los huevos del perrito y también, pues, todo lo que se siembre se puede contaminar. Y si nosotros no hervimos esa agua, si no tenemos las medidas de salubridad que deberíamos tener, pues terminamos contaminándonos con los huevitos y también desarrollando en el hígado, esencialmente, que es el lugar principal donde se forman los quistes, eh, el quiste hidatidico, que tiene en su interior muchos protoescolex, pero lo terminamos desarrollando en el hígado porque pues pasa de nuestra lo ingerimos, pasa por todo nuestro intestino, llega al estómago, pasa al estómago, llega al duodeno, se va a través del duodeno, pues eh, se absorbe a través de la vía portal, como les había dicho, se absorbe a través de la vía portal y así es como llega al hígado. ¿Ok? Listo. Habiéndole dicho esto, entonces vamos un poco con la epidemiología. El hígado, como les dije, es el principal órgano afectado. ¿Ok? Pero es más frecuente, al igual que el absceso en el lóbulo derecho. Esto es más un tema por anatomía, la verdad. Pero en fin, el pulmón es el segundo lugar y se ha demostrado que en todo el cuerpo, en todo lugar de nuestro cuerpo, ha llegado el equinococos, ¿ya? Así que ningún órgano se ha salvado. El caso clínico típico que les van a poner es aquellos pacientes que vienen de una zona endémica. Es decir, te va a decir, paciente que viene de Puno, paciente que viene de Arequipa, paciente que viene de tal y que pastoreó sus abejas y tal, tal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las zonas endémicas de equinococosis? Junín, Cajamarca, Arequipa, Cusco, Puno, ¿ya? Listo. Entonces, aquí en esta imagen está claro y se las pone en su teoría, ¿no? Que está el agüita, los huevos que embrionan, que botó el perrito. Entonces, aquí el vacuno come el pasto que está lleno de huevos o toma del agua y desarrolla estos quistes en su hígado. Esto se lo come el perrito y así. ¿Y en qué momento engrasamos nosotros? Aquí consumimos esta agüita o consumimos lo que se sembró sin las medidas de higiene y finalmente terminamos haciendo también en nuestro hígado lo mismo. Perfecto, listo, ya saben. Si les preguntara la equinococosis, el equinococcus granulosus, ¿por qué vía infecta el hígado? A través de la vía portal. Ya aquí se los pongo, la vena porta es la que está, ¿verdad? La anatomía patológica del quiste, también la pregunta, póngale una estrellita. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Eh, el quiste hidatidico que nosotros formamos en el hígado, ¿ok? Tiene dos membranas, ¿ok? Una membrana que es del huésped y una membrana que es del parásito, ¿ok? En realidad tiene tres, dos del parásito y una del huésped, ¿ok? Entonces, de afuera hacia adentro, esta es la del huésped, que viene a ser la capa adventicia. Adventicia. ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque la adventicia es un tejido fibrótico que va a rodear, va a encapsular
al parásito como tal, a este quiste que se va a hacer para que pues no se disemine, ¿ya? Entonces yo quiero que se acuerden que esta es, generalmente es la que se queda después de una cirugía. Si van a dejar una capa, es esta, adventista, se queda, porque si la retiran es muy sangrante, ¿ya? Pero es algo que es nuestro, o sea, es del huésped, de nosotros. La segunda capa de afuera hacia adentro es la amarilla, esta es la cuticular. Y la tercera capa, esta verde, es la germinativa. Germinativa o también llamada prolígera. Si no les ponen germinativa, les van a poner prolígera. ¿Ok? Estas dos, cuticular y prolígera, son del parásito. ¿Cuál es la capa más interna? La germinativa. ¿Cuál es la que sí o sí debo quitar cuando hago una cirugía? La germinativa. ¿Ya? Germinativa. ¿Perfecto? Listo. Habiéndoles dicho eso, les comento. La cuticular se encarga de la alimentación del parásito, ¿ya? Hace los intercambios de comida, alimentación. Y la germinativa se encarga básicamente de crear escoles o protoescoles, protoescoles, que son la cabeza del huevito, que se ve así, ¿no? Cabeza, 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 cabeza. ¿Ok? Listo. E inclusive la germinativa puede crear más vesículas hijas, como ven aquí. Por eso es que sí o sí se debe retirar, porque al final quien es que crea más y más huevos sería la germinativa. ¿Ya? Listo. ¿Está bien? Perfecto. Entonces aquí se los estoy dejando. La germinativa o prolígera no está adherida a la cutícula, solo se mantiene aquí pegadita a la cuticular porque aquí dentro hay una presión constante que les mencionan, es de 40 a 80 centímetros de agua, pero no está pegada, ¿ya? Por eso es que es fácil de retirarla, la capa germinativa. Si les preguntaran cuál es la capa externa del quiste, como tal del quiste, es la cuticular. Acá comprenden bien, es cuticular. Y la capa interna del quiste es la germinativa. Ojo, porque también la membrana adventicia, pero este es más del huésped, solo que está rodeando el quiste. ¿Ok? Listo. Bien, dentro del quiste hiatídico hay un líquido que se llama cristal de roca. ¿Ok? Como les dije, tiene una presión de 40, 80 centímetros de agua, pero este líquido tiene un montón de antígenos, que si sale un poquito, pues al final puede contaminar todo el sitio operatorio, ¿ok? O sea, y hacer un shock, o sea, no el sitio operatorio, todo el organismo, y hacer un shock anafiláctico, porque la respuesta es inmediata. Entonces, anafiláctico. La verdad es que es una fuente inagotable de antígenos. Hay todo eso, o sea, el cuerpo va a generar anticuerpos que ya tiene, porque es como si una enfermedad que no es de un año, es de varios años. Ahora les voy a decir por qué. Es una enfermedad que lleva 20 años, imaginamos, y el cuerpo ya desarrolló anticuerpos. Entonces, cuando te expongas a estos antígenos, el cuerpo va a reaccionar así con los anticuerpos que ha creado hace tiempo. ¿Listo? Bien. Listo. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de un quiste hiatídico? Es de 1 a 2 centímetros por año. Por eso, para que logre alcanzar, por ejemplo, 20 centímetros, quiere decir que si ha crecido 1 centímetro por año, el paciente lo tiene hace 20 años. La historia clínica, o sea, el caso clínico les puede venir que es un paciente que hace 18 años pastoreaba ovejas, pero que ya se ha venido a Lima hace tantos años y que es una persona adulta. Realmente es el tiempo para que se desarrolle un quiste hiatídico grande es largo, ¿ok? Dicho sea de paso, esa es la manera en la que aquí, si se ven casos de hiatidosis, es por eso, porque son gente que hay que nosotros preguntar y ahondar en la historia clínica que hicieron en su vida pasada hace años, ¿no? A eso me refiero. ¿Listo? Perfecto. Aquí tienen una imagen de un quiste que se ha sido retirado y esto que están viendo es la membrana germinativa, que es la que se retira. ¿Ok? Si les preguntan cuál es la que sí debe de salir, es la germinativa. La cuticular se puede dejar, se intenta sacar, pero la que sí, la mayoría de veces se queda es la adventicia, porque sangra mucho cuando se intenta retirar, ¿ya? Pero la germinativa sí, esa se retira. Listo, ya vamos a terminar. Entonces, el quiste hiatídico tiene una clínica que puede ser asintomático. Mucha gente, y de hecho yo, por ejemplo, yo en gastro,
cuando por gastro tuvo un caso, una señora que venía de Venezuela, el doctor le comienza a hablar y le dice: "Ah, señora, ¿y dónde usted, de qué parte de Venezuela es y de qué estado? Y allá hay animales, de granja", ¿sí? "Ah, sí", le dice. Entonces la señora, estaba yendo al hospital porque en una ecografía de rutina le había salido que tenía un quiste. No sabía, pues, de qué era el quiste, pero le habían dicho que se vaya a ver con un gastroenterólogo. Y por eso el doctor le estaba haciendo preguntas y preguntas, porque la señora está sin síntomas, no tiene mayor sintomatología. Entonces, aquí complete es gran periodo asintomático. Gran porcentaje son asintomáticos, no hay dolor, nada. ¿Puede generar algo de dispepsia? Sí, por compresión, porque si es muy grande puede generar dispepsia, puede estar el hígado agrandado, puede haber dolor, ¿ya? O sea, puede que se entere el paciente cuando ya haya hecho un proceso de anafilaxia, porque, ejemplo, hubo un trauma hepático y se perforó el quiste gástrico y hubo una reacción antígeno-anticuerpo. En general, la mayoría de los pacientes tienen un estado conservado, tranquilo, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, epidemiológico, ¿ok? Y más la imagen, tenemos el diagnóstico, ¿ok? Clínica, epidemiología e imagen. Ahora, aparte de esto, nosotros podemos hacer serología, es decir, la detección de anticuerpos, ¿ya? Eh, Ahora, si tú tienes la clínica, que a veces los pacientes, como les digo, son asintomáticos, pero tienes la epidemiología que el paciente fue pastor de ovejas o estuvo en una casa en donde se hacía esa labor y tienes que en la imagen le sale un quiste en el hígado, entonces es muy presuntamente un quiste atípico. ¿Qué harías? El siguiente paso es hacerle serología para confirmar, ¿no? Esa es la prueba confirmatoria, es la serología. Pero aún cuando las pruebas serológicas salgan negativo y tú tienes epidemiología y tienes la imagen, sigue siendo positivo, ¿ok? Eso lo menciona su doctor, ella hace hincapié porque probablemente se los vayan a preguntar. Entonces tú tienes que saber que igual es positivo, porque tienes la parte epidemiológica que te dice fuertemente que es listo. Bien, entonces epidemiología es súper importante, o sea, la epidemiología es lo más importante aquí. En la clínica no tanto porque la mayoría son asintomáticos. En el laboratorio tú puedes tener eosinofilia, no todos lo tienen, pero ustedes saben que ante cualquier parasitosis los eosinófilos se leen. La imagen de elección es la ecografía. La ecografía te permite ver la localización del quiste, el número de quistes, el tamaño, cómo se encuentra el parásito, está ahí activo o está inactivo, y cómo está la adventicia, también te dice cómo está la adventicia. Entonces, es el estudio de imagen de elección. ¿Puedes tomar tomografía? Sí, pero entre una tomografía y una ecografía, escojan la ecografía como primera opción, porque al final de dicho sea de paso, hay una clasificación ecográfica para los quistes hepáticos, ¿ya? La serología se puede hacer por 2 métodos, por el ELISA o por un Western blot, eso no cobra relevancia aquí. Y también podrías hacer una visión directa del líquido que extraigas del quiste hidrático, una visión directa al microscopio, también se puede hacer. Ahora sí, de una vez que haces la ecografía, tienes que caracterizar al quiste, ¿verdad? Y en la clasificación, hay una clasificación ecográfica que se llama Garvey y tiene un clipcito porque lo preguntan en los últimos exámenes que les están viniendo. Siempre viene una pregunta de esta. Entonces, no se vayan al examen sin conocerlo, ¿ya? Un quiste en una, primero, lo esencial, un quiste en una ecografía se los van a describir de la siguiente manera. Es una eh, lesión redonda, homogénea, de paredes regulares, como lo están viendo, anecoica, anecoica, regular, mejor dicho, paredes regulares, circunscrita es otra forma, ¿no? Está bien delimitada, delimitada también. Son varios sinónimos. Aquí se ve un quiste normal. En la clasificación de Garvey, lo que les acabo de mencionar se refiere a un quiste hidrático hialino o tipo 1, es decir, aquella lesión circunscrita, redondita, anecoica. Aquí al costado les estoy dejando las, se llaman las características. Entonces es una lesión
o unilocular, porque dentro del quiste no se ven lóculos, no se ven tabiques, por eso se llama unilocular. Bordes definidos y contiene un líquido, que en este caso es claro porque es cristal de roca y se ve anecoico, ¿ya? Listo. El tipo 2 es aquel que tiene una membrana desprendida. ¿Cómo vamos a ver esa membrana desprendida? Si ustedes ven el caso clínico, membrana desprendida es tipo 2. Si no les dicen eso y les dicen signo del camalote, es que las membranas se han desprendido, ¿ok? Entonces, ¿por qué es el signo de camalote? Porque hace referencia a estas plantitas que están en los riachuelos y que se ve como se ve en la imagen ecográfica. Se ve como restos, ¿se dan cuenta? En un quiste, ahí se ve, voy a pintarlo de otro color. Este es el quiste y aquí se ve como, ¿no? Como hojas de camalote. Las hojas, esta planta se llama camalote, por eso le ponen eso. Tipo 2. Tipo 3 de Garvey es aquel en donde va a haber, es un quiste que tiene múltiples tabiques, por eso es que se le llama multivesicular. Tiene muchas vesículas, hijas, vesícula, 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 vesícula en su interior. Y en la imagen lo vamos a ver de esta manera. Ven este quiste y tenemos varias vesículas, hijas, ¿ven? Entonces ya no es algo homogéneo como veíamos al inicio. Tipo 3. Tipo 4 es un quiste en el que ustedes van a ver en el caso clínico que les dice, es un quiste heterogéneo. Heterogéneo y con, si les dice heterogéneo y les dice hiperecoico, esto les habla de que es algo sólido, porque lo líquido se ve anecoico en la ecografía y lo sólido se ve hiperecoico, ¿ya? Es, es una heterogéneo, es heterogéneo y se ve heterogéneo, realmente no se ve, como en esta imagen, no se ve, aquí estaba el quiste, y se ve heterogénea la imagen, ¿no? Listo. Y el quinto es el calcificado, es aquel en el que se ve calcio alrededor en la pared del quiste. En esta imagen, el calcio se ve, ¿no? Calcificado se ve así, de esta manera, blanquito. ¿Ok? Perfecto. Al costado les estoy dejando la descripción. Acuérdense que el tipo 3 tal vez le digan multivesicular o multiseptado, lo mismo, ¿ok? Múltiples vesículas hijas o multiseptado, lo mismo. Como les dije, la más heterogénea, lo heterogéneo sólido en la ecografía se ve hiperecogénico, hiperecoico. ¿Qué más? En el tipo 2, la membrana, que es la germinativa. Lo siento. Aquí tiene razón de ser que es la germinativa, chicas, porque es la germinativa la que se desprende porque hace que floten eh, las, las, los huevitos dentro de la cavidad quística. ¿Ok? Es importante la clasificación ecográfica de Darwin, porque nos va a servir para saber si son viables o no los quistes. El quiste tipo 1 y tipo 3 son quistes que están vivos, o sea, tienen actividad en su interior. Tipo 1 y tipo 3. ¿Cuáles son tipo 1 y tipo 3? El dialino, el que se ve anecoico, y el tipo 3 que es multivesicular. ¿Ok? Listo. Tipo 3, tipo 2, tipo 4 y tipo 5 son no viables. Y estos de aquí no requieren tratamiento. Por lo tanto, si les pusieran cuál es el tratamiento para un quiste calcificado, ninguno, no requiere tratamiento. Se observa que en la imagen hay un quiste heterogéneo con componente sólido en su interior, tipo 4. ¿Cuál es el tratamiento? Ninguno, no requiere tratamiento. Tipo 2, membranas expandidas con el signo de camalote. ¿Cuál es el tratamiento? Ninguno, no requiere tratamiento. ¿Ok? Listo. Entonces, si fuera tipo 2 y tipo 3, sí hay tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? El quirúrgico. ¿Ok? Puede ser de tres tipos realmente. Puede ser quirúrgico con una cirugía abierta o laparoscópica. Puede ser percutáneo, es decir, con radiología intervencionista, el radiólogo intervencionista. O puede ser una cirugía pero radical, en donde se quita lóbulos del hígado o parte del hígado, se hace hepatectomías parciales, ¿no? Entonces, esas son cirugías mutilantes, cruentas. La cirugía que se recomienda es la cirugía abierta o laparoscópica. Siempre va a ser mejor la laparoscópica, ¿no? En general para cualquier cirugía. Pero el doctor
la clase, dice que prefiere la abierta porque obviamente en la abierta hay más control y es que por alguna razón terminarán perforando el quiste. O sea, hay más control y hay más cuidado que una laparoscopia. ¿Sí? Pero eso tranquilas, no que vaya a ser mucho importante. El tratamiento del quiste hiatídico por vía quirúrgica requiere dos cosas. Primero, tratar el quiste hiatídico en plena cirugía, matar al quiste. Y segundo, hacer un tratamiento de lo que, después de que retiras el quiste, de lo que queda, tienes que ver cómo vas a cerrar, ¿ok? Entonces, vamos con lo primero. Cuando decides tratar a un paciente por un quiste de Garvey 1 o 3, tienes que primero prepararlo, ¿ok? Entonces, días antes de la preparación, lo que hacen es darle medicamento. El primer medicamento que se le da es el albendazol, ¿ya? El albendazol es un antiparasitario, se le da días antes, eso está en controversia, 5 días previos, dice en su teoría, y después de la operación se le continúa el albendazol por 3 meses, ¿ok? Pero es lo primero que se hace. Primero se da albendazol antes de la cirugía, ¿ok? Algunos médicos, algunos, prefieren que con quistes menos de 1 centímetro, chiquitos, se traten solo con antiparasitarios. Pero, bueno, eso depende del médico. El albendazol se da antes de la cirugía. Después, cuando ya estamos en cirugía, lo primero que hay que hacer es aislar el campo operatorio con una gasita. Se le pone todo el lugar, el hígado, todo se llena de gas. Por si es que se rompiera, pues tienes gases para poder contener. No se ha demostrado, no tiene evidencia científica, pero se hace. Lo segundo es matar al quiste diatídico antes de extraerlo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que tú trates de extraerlo y que si en ese afán de querer extraerlo se rompe, el paciente se va a contaminar, se va a infectar y va a ser un shock anafiláctico en el momento y te va a morir. La idea es que antes de retirarle, tú te asegures que todo ese quiste está muerto, ¿ya? Entonces, para eso se utiliza una técnica que se llama PEG, que es punción, aspiración, inyección y reaspiración. 4 cosas, ¿ok? Entonces, esta es lo que les estaba diciendo, es punción, aspiración, inyección y respiración. Eso se utiliza, si les preguntasen cuál es la técnica que se utiliza para poder tratar el quiste diatídico intraoperatorio, es el PAIR, ¿ok? ¿Qué se hace? Vía transhepática, o sea, perforando el hígado, se ingresa un catéter y se punza el quiste diatídico. Después se aspira las veces que sean necesarias todo lo que hay en su interior, hasta que ya se aseguren que no hay nada, entre comillas, ¿no? Y lo que se hace después es inyectar nuevamente, bueno, inyectar una sustancia escovicida. Eso de aquí pregunta, ¿cuál es una sustancia escovicida? Las sustancias escovicidas son hipertónicas, tienen que ser soluciones hipertónicas. Si no les ponen hipertónicas, les van a poner hiperosmolar. Hiperosmolar. ¿Ok? Listo. Hipertónica o hiperosmolar. Ejemplo, el cloruro de sodio hipertónico al 20%. Mejor dicho, es un hipersodio, pues, así se le llama más común. Nosotros el que utilizamos generalmente para hidratar a un paciente es el NaCl al 0.9%, ¿verdad? Este de aquí, este cloruro de sodio al 20% es hipersodio, ¿ya? O dextrosa hipersódica o alcohol o formol, son sustancias hipertónicas hiperosmolares, ¿ok? Se le inyecta esa escovicida, cualquiera de los que les he mencionado, se deja varios minutos y después se vuelve a reaspirar, se vuelve a sacar todo el contenido. Y con eso ya nos aseguramos de que pues el quiste por dentro ha muerto. El escovicida se dice escovicida porque mata a los escoltes. Y después ya ¿qué se procede a hacer? A retirar la membrana germinativa con todo el quiste. Como ven en la imagen, el quiste y su membranita germinativa salieron, ¿verdad? Listo. Lo segundo que hay que hacer es, lo tercero, bueno, es tratar la cavidad. Hay muchas técnicas, nunca lo han preguntado, tranquilas, pero lo que sí tal vez me podrían preguntar es una forma. Una forma de tratar la cavidad es hacerle una sutura al mismo hígado para que, listo, para que cierre. Ejemplo, ustedes ya están llevando este, técnica operatoria, una de ellas es la bolsa en jareta, ¿ok? Como una jareta simple o una sutura simple y cierran el defecto. Este sería la jareta, un cierre primario a través de jaretas, ¿no? Y cierran el hueco donde estaba el quiste. ¿Qué más? Puedes hacer una marsupialización, que es decir, le dejas un tubito, no le dejas un tubito, sino haces un caminito desde el interior, desde donde estaba el quiste, hacia el exterior. Es decir, no sé cómo explicarlo.
vamos a dibujar un hilito. Aquí está, imagínense el quiste, y lo que hacen es cierran, pero como parcialmente, y dejan como un caminito hacia el exterior, ¿ya? Esa es una marsupialización. Puedes hacer una epiploplastía, que quiere decir que llevas peritoneo, como ven acá, epiplo, hacia el defecto y los suturas, ya. Pero básicamente es eso. ¿Qué más? Hay otros abordajes, el abordaje percutáneo, sí, pero la desventaja del drenaje percutáneo es que aquí, como tú solo haces un drenaje, abordaje percutáneo quiere decir solo drenaje, la verdad. Es solo drenaje. O sea, no hay retiro como tal de la membrana germinativa y esa es su principal desventaja. Entonces, solo en un abordaje percutáneo también se hace el PEIR, punción, aspiración, inyección y reaspiración, pero no hay ese retiro del quiste como tal, de la membrana germinativa. En su teoría dice que se utiliza para quistes menores a 5 centímetros como una medida, ¿no? Y también hay PEIR, PEVAC, que básicamente la diferencia es que hacen punción, aspiración, inyección y respiración, pero además, adicionalmente, hacen un PEVAC, que le dejan un tubo de drenaje, un catéter, una sonda de drenaje. Y realmente esto se utiliza para quistes mayores iguales a 5 centímetros, o mayores a 6, si le quieren llamar. Listo, perfecto. Entonces acabamos de terminar. ¿Les parece si vamos con las preguntas? ¿O tienen alguna duda, alguna pregunta? Listo. Sí se ve mi pantalla. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias, Yasmin. Ciara, ¿estás presente? Yolanda, ¿estás presente? Responde la pregunta. Ok, entonces vamos con Yasmin. Uy, no estoy segura. Creo que observación y control ecográfico. Seguro es que te comenté que los pacientes que no tienen, bueno, no les dije, pero un paciente que no tiene síntomas, eh, por lo general no debería, tenemos que hacer la ecografía, ¿ya? Un paciente sintomático hay que hacerle la ecografía para ver, porque puede ser asintomático, pero puede tener el quiste activo, ¿verdad? Entonces, tiene el quiste, ahí no me dice si tiene el quiste activo. Y el tamaño no es un criterio para yo decir que le voy a dar tratamiento, no es. Lo que tú tienes que saber es si es un quiste tipo 1 o tipo 3 de darle. Si es 1 o 3, le das tratamiento, ¿verdad? Pero no nos dice. Pero te das cuenta que también nos dice, un paciente con diagnóstico de quiste hepático asintomático de 5 centímetros es evaluado para el tratamiento. Es decir, para que me diga que mide 5 centímetros, es decir, que ya le han hecho ecografía, ¿verdad? Ujú. Entonces, te está diciendo ya de frente, le van a dar tratamiento, es evaluado para tratamiento, o sea, porque le van a dar tratamiento. Y ya no te está preguntando si es que le vas a solo hacer control ecográfico, sino te están diciendo cuál es el tratamiento que le vas a hacer, iniciar. ¿Con qué vas a iniciar tu tratamiento? Con Ahí un está. medicamento con el albendazol. Muy bien, esa es la respuesta. Esta pregunta genera confusión por esa razón, ¿no? Pero acuérdate, el ser asintomático, puedes ser asintomático, pero tienes un quiste activo. Y eso no está bien, ¿no? O sea, en cualquier momento se rompe y al final puedes terminar teniendo una anafilaxia o complicaciones en general. El tamaño tampoco ¿no? Es un criterio. Entonces, aquí la pregunta es clara. ¿Cuál es la mejor opción terapéutica inicial? O sea, ya le van a hacer la terapia, te está pidiendo con qué inicia. ¿Ok? Perfecto. Es una pregunta que es reciente. No dice acá el tiempo, pero es reciente. ¿Ya? Dice, Kiara, segunda llamada. ¿Estás? Solo respóndeme si está. No hay problema si no sabes la respuesta, la respondemos. Yolanda, ¿estás? No. Yasmin, vamos a responder contigo, ¿sí? ¿Tienes duda también ahí? Es que habías mencionado que era una solución hipersódica, parece.
hipertónica. Hiper- Lo que pasa es que, a ver, ¿a qué me refiero con hipertónica? Hay tres tipos de soluciones. Todo lo líquido en nuestra vida es una solución y tiene concentración, para que me entiendas, o como yo lo entiendo. Cuando tú hablas de hipertonicidad, estás hablando de eh, que la concentración de lo que estás disolviendo en el agua es alta, ¿ok? Eso es hipertónico. Ejemplo, si tú tienes un vaso con agua y le echas mucha sal, mucha sal, entonces la sal que tienes hace que tu solución sea hipertónica o hiperosmolar. Son sinónimos, ¿ok? ok. Entonces, cuando yo te estaba hablando de algo hipersodio, te estoy hablando obviamente de un sodio que está hiper, o sea, está elevado en la solución cloruro de sodio. Porque los cloruros de sodio, que nosotros, por ejemplo, alguna vez te has ido al hospital y te han puesto una guía, ese suerito que te están poniendo una concentración de sodio del 0,9%. Esa es una concentración mínima, ¿no? Pero la que yo te había dicho, que se utiliza para esto, para hacer la escolicida, es al 20%. Es decir, que el sodio está en bastante proporción. ¿Ok? Sigue siendo una solución salina porque es el cloruro de sodio, pero en un porcentaje mayor, 20%. Por lo tanto, como el sodio se encuentra en un porcentaje alto, eso quiere decir que es una solución hipertónica. ¿Entendido? Sí. Sí me entendiste, pero sí me entendiste o lo vuelvo a explicar. No, sí, te entendí. Perfecto. Entonces es una solución hipertónica, ¿ok? Solución salina, te pueden decir cloruro de sodio hipertónico o te pueden decir cloruro de sodio hipersódico. ¿Ya? Es la presentación. Muy Ok. bien, perfecto. Seguimos contigo porque creo que no están ni Yolanda ni... Mm, shock anafiláctico. Sí, acuérdate, un shock anafiláctico, ¿cómo lo podemos escribir? Es el cierre, la edematización ¿cómo se llama? De la glotis, porque en un shock anafiláctico lo primero que pasa es que se edematiza la glotis, no puede respirar, y el paciente ingresa en hipotensión, ¿ya? Hacen hipotensiones severas. Por eso la medida inicial es darle adrenalina a un paciente que está en shock, ¿ya? Anafiláctico. Por la hipotensión arterial severa que hace. ¿Qué más? Pero acá justo te dice, ¿no? En sala de operaciones con un quiste hidrático gigante, que es probablemente el factor de riesgo que han conducido a que durante la operación se rompa. Pero muy bien. Shock. Esta es una pregunta que viene en mi examen en el 2023 uno, que fue una pregunta que el doctor dijo en clase y que nos dijo, ojo, pregunta examen. Pero genera cierta controversia. ¿Tú qué marcarías aquí? La adventicia. No Ujú. miento, la particular, perdón. ¿Segura? Lo que marcaste primero, lo que dijiste primero, estaba bien, estaba erróneo, diré. Es la cuticular. Exacto, muy bien. La barrera que existe entre el huésped, o sea, entre la adventicia y el quiste, que bueno, estaría entre cuticular y germinativa. Entonces yo me quedé así como, pero tiene razón, ¿no? Es membrana cuticular. Muy bien, listo, muy bien. La siguiente. Mm, ninguna. ¿Te acuerdas que Ah, hablábamos de es 6, no, es 4, no, es 6. 6? ¿Por qué? Porque, ¿cuáles son las contraindicaciones relativas? Los segmentos que son de difícil acceso, ¿no? ¿Cuáles son los de difícil acceso? Son los posteriores. ¿Cuáles son esos? Son 2, 4A, 8 y 7. Esos son los de difícil acceso. Y dice, ¿cuál no se consideraría una contraindicación? Entonces, todas esas opciones, el segmento 6 es de fácil acceso. Y eso eh, se consideraría una contraindicación. No, porque es fácil. Pero en cambio, los demás, proximidad con estructuras vitales, así tipo neuropatías, eh, son contraindicaciones relativas. El segmento 6 no, no debería ser una contraindicación, porque es un segmento fácil de hacer. Sí, me querés preguntar algo, Yasmin. No, Listo, muy bien. Entonces vamos con una pregunta más. el 2. Bien. Muy bien, muy bien. Eso sí tienes que saberlo, ¿sí? Desprendimiento de membrana, acuérdate, 2. Y 2 es un quiste que está inactivo, no requiere tratamiento. ¿Perfecto? Listo. A ver esta. Yo te había dicho que el quiste es
es un parásito, ¿no? El Echinococcus Sí. granulosa. Y nosotros damos albendazol, que es un antiparasitario. ¿En qué razón? ¿Por qué razón yo podría poner antibiótico para bacterias? Bueno, en una infección, Exacto. ¿Y cuál de estas cumple esa? ¿Un quiste pues hidático? es sobreinfectado. Es, muy bien. Un quiste hidático activo, le doy albendazol y hago una Albendazol. cirugía. Ujú. Y en el caso de hidatídico roto, porque le estaba Va a ser una solamente, anafilaxia. claro, Un quiste hidático roto va a ser una anafilaxia. Primero hay que tratar la anafilaxia y luego vemos cómo hacemos pues, ay, con la extracción de ese quiste. ¿Ya? sí, Y calcificado no precisa tratar. no, ujú. Muy bien. Eh, una pregunta más y nos vamos. Contenido heterogéneo. ¿Qué clasificación era? El Debería, eso, muy bien, 4, muy bien. Dice, un paciente con diagnóstico de quiste diabético múltiple presenta anafilaxia tras la rotura del quiste durante una caída. ¿Qué puede suceder? Puede suceder. Pues la principal causa de esta reacción anafiláctica es por cosa los dijimos, antígenos. es Ujú. porque está expuesto masivamente a antígenos parentales. Uno más. Paciente de 60 años con diagnóstico de tumoración quística en segmentos 5 y 6, es decir, los segmentos anteriores, clasificada como Garvi 3 con serología positiva y se plantea el tratamiento quirúrgico. Usted recomendaría realizar drenaje inmediato ante la sospecha de ruptura, No, pero no me hablan de anafilaxia. Si se hubiese roto, hubiese habido anafilaxia. No tiene indicación quirúrgica, pero si te está diciendo que es un Garvi 3, los Garvi 3 sí tienen indicación quirúrgica, ¿verdad? sí, Se debe explorar además la viabilidad principal por la localización del quiste. ¿Cómo se exploraría la viabilidad principal? Que vas a hacer un corte en colédoco para ver si está. No, eso lo puedes tomar con una imagen y te está diciendo que es el segmento 5 y 6. Y el segmento 5 y 6, si recuerdas, eh, este, de- no es que estén, sí tienen parte de la viabilidad, pero eso se hace intraoperatorio, o sea, no es una contraindicación para ingresar. Ni se debe mm, explorar además, o sea, no tiene sentido. Lo que tiene más sentido es deberá solicitar solución hiperosmolar, como te dije, o hipertónica, como parte del manejo en el intraoperatorio. Que tiene que hacerse ahí. ¿Ok? ok. Muy bien. Una más. Una mujer de 35 años consulta por dolor en hipocondrio derecho y náuseas. La ecografía muestra un quiste en el lóbulo izquierdo del hígado con múltiples tabiques en su interior. ¿Cuál es el método diagnóstico confirmatorio más adecuado? Ya le han hecho la ecografía, ojo, No, ya tiene. ¿Con qué? serología, Eso necesita. Muy bien. La clasificación 3 de Garvey para quiste diabético se caracteriza por múltiple septo, es sí, muy bien. Muy bien. Esto no debió salir. mm, La mayoría de los quistes diabéticos requiere tratamiento quirúrgico. La actitud conservadora estaría indicada en quienes conservadora quiere decir en los que yo no voy a hacer nada con el paciente. O sea, voy a hacer solo seguimiento, pero no voy a hacer mm. tratamiento. Debería ser en los no viables, ¿no? Pero, No hay. Pero acá hay alguien que te dice calcificados. claro, Eso pacientes ancianos que estén calcificados, sí. es Garvi 5 y es Ujú, asintomático. Pero como ya te dijo Garvi 5, ya eso es conservador. Lo sí. demás, los inmunosuprimidos sí se puede hacer tratamiento quirúrgico. Compresión de la viabilidad, puede ser eso. No es nada absoluto, ninguna contraindicación absoluta. Quistes mayor de 10 centímetros con mayor razón. Y si ha invadido la viabilidad, también hay que operar. No hay problema. Muy bien, aquí nos vamos a quedar.